Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Mi nombre es Matthew Reyes y nunca he creído en Dios. La fe era para los tontos y los soñadores. Bebía demasiado, mentía con demasiada frecuencia y me deslizaba por la vida como si me debiera algo. Resulta que no era así. Pero aquí está la cosa, no tienes que creer en ángeles o demonios para que te noten, y cuando lo hacen, no te sueltan. El garaje había sido mi santuario desde que compré este lugar hace 5 años. Cada tarde me perdía en el ritmo de las herramientas contra el metal, en la satisfacción de arreglar lo que otros habían roto. El trabajo mantenía mis manos ocupadas y mi mente en calma. Eso era todo lo que siempre había querido. Problemas simples con soluciones directas. Reemplazar una correa de distribución, reconstruir una transmisión, cambiar pastillas de freno. Sin preguntas metafísicas, sin ambigüedad moral, solo la relación honesta entre causa y efecto. Esa tarde comenzó como cualquier otra. El aire otoñal se filtraba por las rendijas de la puerta del garaje, llevando el olor a hojas moribundas y humo de leña. Acababa de terminar el cambio de cadena de distribución del Volvo de la señorita Sullivan. Nada del otro mundo. La vieja había estado haciendo un ruido que despertaría a los muertos, pero ahora ronroneaba como un gatito. Debería haber llamado a la señorita Sullivan de inmediato para decirle que el coche estaba listo. En su lugar, me detuve, limpiándome las manos en un trapo que había visto días mejores. Las manchas oscuras de aceite se unieron a las innumerables otras, contando la historia de 1000 motores arreglados y nudillos rotos. La radio me hacía compañía la mayoría de las noches. Rock clásico o programas de entrevistas, que proporcionaban un ruido de fondo mientras trabajaba. Pero la estática que crepitaba por los altavoces esa tarde me puso los dientes de punta. Alcancé el dial, más por costumbre que por esperanza. Las estaciones se mezclaron. Las voces y la música se disolvieron en un ruido blanco que llenó el garaje como una niebla invisible. Luego, el tono del sistema de alerta de emergencia cortó todo. Me quedé helado, con el trapo aún agarrado por mis dedos manchados de aceite. Creciendo en el Medio Oeste, desarrollas una cierta relación con estas advertencias. Se convierten en parte de la radiación de fondo de la vida. La temporada de tornados llega y las sirenas cantan su aria de inminente destrucción. Pero esto era octubre, mucho después de la temporada de tornados, y algo en ese tono electrónico y áspero me erizó el pelo de la nuca. Esto no es una prueba. Múltiples informes de individuos idénticos apareciendo en hogares. Eviten espejos y superficies reflectantes. No interactúen. El mensaje quedó suspendido en el aire como humo, repitiéndose una vez antes de disolverse en estática. Me quedé allí, el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, tratando de darle sentido a lo que había oído. Individuos idénticos. Mi mente conjuró imágenes de gemelos, clones, algún experimento gubernamental que salió mal. El tipo de tontería de teoría de la conspiración de la que mi amigo Mike siempre despotricaba mientras tomábamos cervezas en el bar de la tía Al. Una risa burbujeó en mi garganta, pero murió cuando mis ojos se fijaron en el brillo de la pantalla de mi teléfono en el banco de trabajo. La superficie negra reflejaba las luces fluorescentes de arriba y algo más. Algo que no debería estar allí. En ese espejo oscuro, me senté perfectamente quieto, observándome a mí mismo. Pero yo estaba de pie. La respiración se me atascó en la garganta mientras el reflejo se movía. Su sonrisa se extendía por mis rasgos como una actuación calculada, cada diente brillando con una claridad antinatural. La superficie de la pantalla se onduló como agua alterada, y una voz emergió del altavoz del teléfono, mi voz, pero hueca, desprovista de vida. Has sido elegido, Matthew. Las palabras se deslizaron por el aire mientras las grietas de telaraña se extendían por la pantalla de mi teléfono. Sin embargo, la imagen permaneció prístina, sin ser afectada por las fracturas que se multiplicaban en su superficie. Los ojos del reflejo mantuvieron los míos con una intensidad que me congeló en mi lugar,
las pupilas se expandieron hasta que amenazaron con tragar el iris por completo. Mi cuerpo finalmente se puso al día con mis instintos y corrí. La puerta me llamó, la promesa de escape escrita en su pintura descascarada y bisagras oxidadas. 3 zancadas desesperadas, las botas raspando el concreto, luego el aire se espesó. Moverse se convirtió en caminar a través de melaza, cada paso requería más esfuerzo que el anterior. Las luces fluorescentes de arriba parpadearon y se apagaron en secuencia, como dominós de oscuridad que caían sobre el techo. Solo la pantalla del teléfono continuó brillando, proyectando una luz azul etérea que se extendía por el suelo como la luz de la luna derramada. La luz se reunió, se condensó, se levantó en una parodia de forma humana, mi forma. El doppelganger avanzó con fluida gracia, cada movimiento un espejo perfecto de mis propios modales, pero despojado de toda humanidad. Sus ojos no reflejaban nada. Pozos negros que parecían beber la poca luz que quedaba. El vacío te ha estado esperando, dijo, extendiendo la mano hacia mí con dedos que se afinaban en puntos demasiado finos para ser humanos. Detrás de él, la realidad se abrió como una herida. El vórtice que se formó pulsaba con oscuridad absoluta. No la oscuridad de una noche sin luna o de una habitación sin ventanas, sino la oscuridad de la existencia cesada. El frío irradiaba de las olas tejanas y con él vino el tirón. 1000 puntos de presión agarraron mi ropa, mi piel, mi propio ser. Luché contra él con todo lo que tenía. Mis manos encontraron el estante más cercano, derribando una cascada de herramientas que cayeron al suelo en una sinfonía de metal sobre concreto. El doppelganger rió, mi risa distorsionada en algo antiguo y cruel llenó el espacio mientras sus dedos afilados como agujas se envolvían alrededor de mi tobillo. El toque quemaba con un frío sobrenatural, enviando dolores punzantes por mi pierna. Tu reflejo siempre ha sido más bonito que tú, dijo, la voz goteando de diversión mientras tiraba con fuerza. Mi agarre en el estante se debilitó, los dedos se adormecieron por el frío que se extendía por mi cuerpo. El tirón del vacío se intensificó hasta que sentí que mis huesos podrían separarse de mi carne. El banco de trabajo donde había pasado incontables horas reconstruyendo motores comenzó a desvanecerse, sus bordes se suavizaron como una acuarela dejada bajo la lluvia. La pantalla agrietada de mi teléfono todavía brillaba, ahora mostrando docenas de reflejos, cada uno observando con esos ojos sin fondo. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue mi propia cara, animada por una expresión de luz tan alienígena que desafiaba la descripción. Intenté gritar mientras el vacío me tragaba, pero el sonido murió antes de que pudiera escapar de mi garganta. La nada consumió todo: luz, sonido, calor, esperanza. Incluso el tiempo parecía perder significado en esa oscuridad sin fin. A medida que la conciencia comenzaba a desvanecerse, mis pensamientos se volvieron hacia la vida que estaba dejando atrás. ¿Alguien notaría mi ausencia? El garaje se quedaría vacío, las herramientas esparcidas por el suelo como evidencia en una escena del crimen. Tal vez alguien se preguntaría por el silencio, los sonidos perdidos de las reparaciones que solían resonar en mi espacio de trabajo. Pero en una ciudad donde todos trataban la privacidad como una religión, ¿cuánto tiempo tardaría alguien en dar la alarma? La ironía no se me escapó. Había pasado años manteniendo a la gente a distancia, construyendo muros entre yo y cualquier cosa que pudiera lastimarme. Ahora, mientras el vacío me arrastraba más profundamente en su abrazo, entendí que esos mismos muros ayudarían a ocultar mi desaparición. Las pocas personas que podrían notarlo, la señorita Sullivan esperando su Volvo, Mike preguntándose por qué no me había presentado para nuestra cerveza semanal, probablemente solo asumirían que finalmente me había ido a un lugar mejor. Tendrían razón en la parte de irse, pero no en que fuera mejor. A medida que la conciencia se desvanecía, el vacío susurraba secretos en idiomas que precedían al pensamiento humano. Comencé a entender. Entender por qué los espejos siempre me habían inquietado, por qué había evitado mi reflejo incluso de niño. No eran ventanas o simples superficies. Eran puertas. Puertas antiguas y pacientes que habían esperado eones a que alguien notara lo que acechaba detrás de ellas. Y ahora, finalmente, algo había decidido abrir la mía.
La oscuridad me reclamó entonces, y con ella se fue cada certeza que alguna vez tuve sobre la realidad, sobre mí mismo, sobre la naturaleza de la existencia. El mundo que conocía dejó de existir, reemplazado por algo más antiguo e infinitamente más paciente que cualquier dios en el que me hubiera negado a creer. Mi último pensamiento coherente fue una amarga realización. Tenía razón en que la fe era para tontos y soñadores, pero a veces ser un tonto es lo único que te mantiene vivo, y a veces los sueños que te encuentran son en realidad pesadillas con caras familiares. El vacío tenía respuestas a preguntas que nunca pensé en hacer, y mientras me arrastraba a sus profundidades, entendí que mi historia apenas estaba comenzando. Cualquiera que fuera la fuerza que me había elegido, cualquiera que fuera el juego que se estaba jugando, yo era simplemente un peón moviéndose en un tablero que no podía comprender. El autor de mi destino tenía un cruel sentido del humor, y la broma, al parecer, era sobre mí. La conciencia regresó como la escarcha que se extiende sobre el vidrio, cada sensación un nuevo corte. Mis ojos se abrieron a la nada, luego a todo, una extensión infinita que desafiaba la comprensión. El aire presionaba contra mis pulmones como si me ahogara en arena, cada respiración una guerra contra la presión que convertía el oxígeno en plomo. Arriba, abajo, por todas partes, puntos de luz pulsaban como estrellas moribundas, proyectando sombras que se movían independientemente de cualquier fuente. Siempre había imaginado la oscuridad como una ausencia. Aquí, existía como una sustancia, una cosa viviente que rozaba mi piel con zarcillos curiosos. El suelo bajo mis pies se movía como arenas movedizas mezcladas con vidrio, cristalizándose y disolviéndose con cada paso. Mis pasos resonaban como campanas bajo el agua, el sonido mismo retorciéndose en nuevas formas. La distancia se disolvió en un caos sin sentido. Tropecé hacia adelante durante lo que podrían haber sido latidos de corazón o siglos. El tiempo se deslizó a través de mi agarre como anguilas en aguas turbias. Los susurros se grabaron en mis pensamientos como ácido sobre acero, sus palabras grabando surcos permanentes. Carne fresca. Alma nueva. Nuestro dominio ahora. El movimiento me llamó la atención. Una figura acurrucada contra la nada, los hombros temblando con sollozos silenciosos. La reconocí de la ciudad. Sara, la bibliotecaria que me había ayudado a encontrar manuales de reparación cuando abrí mi taller por primera vez. Sus gafas reflejaban las luces distantes, las lágrimas congeladas en sus mejillas. No reconoció mi presencia, perdida en el horror privado que se desarrollaba detrás de sus ojos. Más allá de ella, otros se sentaron dispersos por el vacío como muñecas rotas. Thomas, el cartero, miraba al abismo, su uniforme impecable excepto por los desgarros donde se había arañado los propios brazos. La adolescente que trabajaba en la gasolinera, Katie Catlin, se balanceaba de un lado a otro, murmurando palabras que no podía oír. Cada persona que reconocí retorcía algo más profundo que mis entrañas. Cada mirada vacía y cada grito congelado añadían otra grieta a mi cordura. La pregunta golpeó mi cráneo: ¿cómo habían pasado desapercibidas sus desapariciones? ¿Cómo se habían convertido las caras desaparecidas de la ciudad en nada más que estática de fondo? Los fragmentos de memoria se dispersaron por la oscuridad como vidrios de colores rotos, cada pieza reflejando un horror diferente. Vi a un joven gritar mientras su reflejo salía de su espejo de baño. Una anciana extendió la mano para cogerla de su doble, confundiéndola con la suya. Un niño corrió de su sombra, solo para encontrarla esperando delante de él. Cada escena se desarrollaba con una claridad terrible, añadiéndose al coro de desesperación que impregnaba este reino. Los susurros se hicieron más fuertes, más coherentes. Ahora nos perteneces, insistían. Sus palabras raspaban mi conciencia como clavos oxidados sobre cobre. Tu mundo es delgado como el papel. La realidad es una mentira acordada por tontos. Somos la verdad bajo la fachada. El tiempo se desenredó como un carrete de alambre de cobre, cada momento derramándose en el siguiente sin patrón ni propósito. No podía decir si había estado aquí por minutos o milenios. El vacío jugaba trucos con la memoria. Me encontré olvidando el color del cielo, la sensación de la luz del sol, el sonido de la risa humana sin contaminar por la locura.
Una mujer con un vestido de verano descolorido me llamó la atención. Ella se puso de pie, a diferencia de los demás, la columna vertebral recta como el hierro, los ojos fijos en algo más allá de la oscuridad. Se alimentan de la desesperación, dijo mientras me acercaba, su voz ronca por el desuso. Cuanto más les das, más fuerte se vuelve su control. He visto a docenas desvanecerse, convertirse en uno con las sombras. Los que luchan duran más, pero al final. Se interrumpió, gesticulando hacia las figuras encorvadas que nos rodeaban. Quería preguntarle su nombre, cuánto tiempo había estado aquí, pero el vacío eligió ese momento para cambiar. El suelo bajo nosotros se licuó y me hundí de rodillas en lo que se sintió como melaza congelada. La mujer extendió la mano hacia mí, sus dedos pasaron por los míos como niebla. Encuentra la grieta, susurró con urgencia. Aparece para aquellos que no se han rendido. Pero ten cuidado, no es lo que crees. La oscuridad surgió entre nosotros y ella se desvaneció. Me abrí camino de regreso a tierra firme, sus palabras resonando en mi mente. A mi alrededor, los otros cautivos permanecieron perdidos en sus infiernos privados, inconscientes o indiferentes a mi presencia. Sus sombras se estiraron de forma imposible, alcanzando un punto distante que no podía ver. Me obligué a moverme, a pensar, a resistir el letargo que parecía impregnar este lugar. Los susurros siguieron, volviéndose más insistentes con cada paso. Hablaban de cosas antiguas, de un tiempo antes de que la luz se atreviera a perforar la oscuridad, de un mundo donde los seres de la sombra gobernaban supremos. Sus palabras pintaban paisajes en mi mente. Ciudades talladas en oscuridad comprimida. Seres que existían entre los latidos del corazón. Poderes que hacían que Dios pareciera un dibujo de niños. Una perturbación se onduló a través de la oscuridad uniforme, sutil como un hilo de araña que atrapa la luz de la luna. La grieta colgaba allí como la cuerda de un violín, lista para romperse, la realidad temblando alrededor de sus bordes. A través de ella, vislumbré fragmentos de mi mundo, farolas que perforaban la neblina de la tarde, coches que se abrían camino por calles resbaladizas por la lluvia, personas que se deslizaban por sus vidas como peces en un acuario, ciegos al depredador que observaba a través del cristal. La grieta pulsaba con posibilidad. Extendí la mano hacia ella, los dedos temblando de agotamiento y esperanza. En el momento en que hice contacto, la realidad se fracturó. El vacío se astilló a mi alrededor y sentí que me tiraban, estiraban, comprimían. Cada átomo de mi ser gritó en protesta mientras me forzaban a pasar por un espacio demasiado pequeño para existir. Aterricé con fuerza sobre el concreto, el impacto expulsó el aire de mis pulmones. El olor familiar a aceite y metal llenó mis fosas nasales. Mi garaje. Por un momento, el alivio inundó mi sistema. Luego mis ojos encontraron el calendario en la pared y mi sangre se heló. La fecha mostraba 2 días antes de la alerta de emergencia. Antes del doppelganger. Antes de todo. Las implicaciones me golpearon como la campana de una iglesia que tañe dentro de mi cráneo. Esto no era un escape. Esto era un gato devolviendo a su ratón al laberinto, divertido por la ilusión de esperanza, para verme fallar de nuevo, para saborear mi desesperación cuando me diera cuenta de la inutilidad de luchar contra el destino. Mi reflejo en la ventana del garaje me llamó la atención. Solo mi reflejo. Nada más. Pero ahora sabía más. Cada espejo, cada ventana, cada superficie reflectante tenía el potencial para el horror. El vacío me había mostrado la verdad. La realidad era tan delgada como el papel de seda y algo hambriento esperaba al otro lado. La advertencia volvería en 2 días. El doppelganger emergería de la pantalla de mi teléfono. El vacío me reclamaría. Pero esta vez tenía conocimiento. Esta vez podía prepararme. La pregunta era, ¿de qué serviría la preparación contra seres que podían doblar la realidad misma? Revisé mi reloj. Todavía funcionando, aunque el segundero se movía con una lentitud agonizante. 48 horas hasta la alerta de emergencia. 48 horas para descubrir cómo luchar contra criaturas que existían más allá de los límites de la física y la razón. 48 horas para cambiar el destino o convertirme en otra alma perdida en la colección del vacío.
Las sombras en mi garaje se enroscaban como serpientes ahora, pacientes y conscientes. Cada superficie brillante susurraba de traición. Me había arrastrado fuera del vacío, pero su mancha se había filtrado en mis huesos. El conocimiento de que la realidad no era más que papel de seda estirado sobre un abismo. Que detrás de cada reflejo acechaban cosas que habían esperado desde antes de que el tiempo tuviera un nombre. Un plan de batalla se cristalizó en mis pensamientos. El regalo de tiempo del vacío se sentía pesado como el plomo en mis manos, su propósito todavía envuelto en un misterio. Tal vez esas cosas disfrutaban viéndonos luchar contra la corriente del destino. Tal vez todos éramos solo piezas en algún juego cósmico donde las reglas cambiaban como arenas movedizas. De cualquier manera, no me rendiría y moriría esta vez. Las palabras de la mujer resonaron en mi memoria, se alimentan de la desesperación. Bueno, tendrían que encontrar otra cosa para comer. Puede que no creyera en Dios, pero creía en lo que había visto, lo que había experimentado. El vacío era real y había cometido un error al enviarme de vuelta. Porque ahora tenía algo que me faltaba antes, un propósito. El tiempo avanzaba como veneno por las venas, cada segundo arrastrándome más cerca del momento en que la realidad se abriría de nuevo. Pero esta vez, estaría listo. Esta vez, lucharía contra la oscuridad con cada herramienta, cada pedazo de conocimiento, cada pizca de desafío que poseía. El vacío quería jugar. Bien, juguemos. El conocimiento se graba más profundamente que un hierro al rojo vivo, cada superficie reflectante en mi garaje canta con promesas maliciosas. La fecha del círculo rojo del calendario colgaba sobre mí como la hoja de una guillotina. 48 horas hasta que la alerta de emergencia tallara la realidad en jirones. Pasé la primera hora rompiendo cada espejo, cada superficie pulida que pude encontrar. El suelo brillaba con la destrucción, cada trozo una pequeña ventana esperando para dar a luz pesadillas. El sudor goteaba por mi columna vertebral mientras barría los restos en una bolsa de basura, con cuidado de no vislumbrar ningún reflejo más grande que una uña. La radio zumbaba con informes de tráfico matutino y anuncios alegres, las voces del locutor rechinaban contra mis nervios como clavos oxidados sobre cobre. La mantuve encendida de todos modos. El silencio contenía demasiados susurros. Mis manos temblaban mientras tapiaba ventanas, grababa sobre superficies cromadas, destruía cualquier cosa que pudiera ofrecer al doppelganger una puerta. El tiempo goteaba como veneno a través de un reloj de arena, cada momento dejando quemaduras a su paso. La luz solar filtrada pintaba sueños febriles en las paredes, cada sombra llevando ecos de esa oscuridad sin fondo. Cada rugido de motor, cada paso afuera, hacía que mi pulso se agitara como un murciélago en un frasco. La nota que me había escrito yacía arrugada en mi banco de trabajo. Vienen a través de reflejos. Tápalo todo. Huye. Las palabras parecían infantiles ahora, inadecuadas contra la magnitud de lo que me cazaba. ¿De qué servían las advertencias contra seres que podían remodelar la realidad como arcilla húmeda? Un destello llamó mi atención. Un solo trozo de espejo que había pasado por alto, no más grande que una moneda de 10 centavos. Antes de que pudiera alcanzarlo, el movimiento parpadeó a través de su superficie. El doppelganger se derramó de esa pequeña superficie como miel negra, su forma se desplegó en desafío a la física hasta que se alzó sobre mí, la realidad se dobló alrededor de sus bordes. ¿Creíste que sería tan fácil? Su voz llevaba armonías robadas de nebulosas moribundas. Somos las brechas entre los pensamientos, los puntos ciegos en tus sueños. La existencia misma no puede esconderse de su propia sombra. La cosa que llevaba mi cara me agarró, su toque extendiendo hilos de hielo a través de mis venas. El vacío se abrió detrás de él, hambriento como siempre. Mientras la realidad se fracturaba a nuestro alrededor, su risa me siguió hacia abajo. Inténtalo de nuevo, pequeño espejo. Tu miedo sabe más dulce cada vez. Volví a caer en el abismo, pero la oscuridad había evolucionado. Los dientes del vacío eran agujas de obsidiana ahora, cada una inyectando recuerdos antiguos en mi sinapsis. Entidades más antiguas que la entropía se agitaban a mi alrededor, depredadores cósmicos despertando para ver este último entretenimiento.
No puedes cambiar lo que ya está escrito, las voces sisearon desde todas partes y desde la nada. La historia termina de la misma manera cada vez. Pero por favor, sigue intentándolo. Tu desesperación es exquisita. Cuando me abrí camino de vuelta a través de la grieta esta vez, mi garaje me saludó con el mismo calendario burlón. 2 días hasta la alerta. De nuevo. Mis pensamientos se dispersaron como campanadas rotas, cada fragmento un eco de futuros que nunca se cristalizaron. Cada bucle había tallado nuevas cicatrices en la tela de lo que podría ser. El calendario se burlaba de mí con su círculo rojo, siempre 2 días hasta que el mundo se hiciera pedazos una y otra vez. El tercer intento comenzó con gasolina. Si los reflejos eran puertas, quemaría cada entrada hasta las cenizas. Los vapores quemaban mi garganta mientras la salpicaba por cada superficie, mi mente giraba con una lógica febril. El fuego purifica. El fuego limpia. El fuego podría ser lo suficientemente primitivo como para lastimarlos. Nunca llegué a encender la cerilla. El líquido se retorció como una cosa viviente, dando a luz una extremidad que era mía y, sin embargo, alienígena, estirada y deformada a través de dimensiones que no deberían existir. ¡Qué imaginación!, susurró mientras me arrastraba. Pero nosotros precedemos al concepto mismo de destrucción, pequeño encendedor de cerillas. El cuarto intento. El quinto. Cada intento más desesperado que el anterior. Probé agua bendita robada de la fuente de San Miguel. Símbolos de sánscrito pintados con mi propia sangre. Pulsos electromagnéticos manipulados de viejas partes de microondas. Nada funcionó. Cada fracaso terminaba con esos mismos dedos fríos, esa misma risa burlona, esa misma caída sin fin. En el séptimo bucle a través de la eternidad, o tal vez el 700, el tiempo se había derretido en arte abstracto. Algo se movió debajo de mi piel. El vacío se transformó de prisión a crisol. Cada regreso despegó otra capa de mi humanidad, reemplazando la carne con acero, los huesos con titanio. La verdad se cristalizó como la escarcha en una ventana. Esas almas inmóviles que había visto no estaban vacías. Habían visto detrás del telón de la realidad. Éramos animales de circo actuando para seres que recordaban cuando la oscuridad se dio cuenta por primera vez de que tenía compañía. Fue entonces cuando llegó el verdadero cambio. No con truenos o trompetas, sino con un silencio tan profundo que hizo que la calma del vacío pareciera ensordecedora. La luz se derramó en ese lugar sin luz como oro fundido, y las sombras, por primera vez, se retiraron. El ser que descendió se asemejaba a la luz estelar destrozada reensamblada en geometría divina. Sus alas cortaban la creación en nuevos ángulos que hacían que la realidad se tambaleara. Cada juego de alas ondulaba con colores que existían entre los latidos del corazón, los movimientos dejaban arrecifes de coral de luz floreciendo detrás de ellos. Su rostro contenía universos, cada mirada revelaba nuevas constelaciones de belleza y terror, cada una más abrumadora que la anterior. Soy Seriel, habló, y su voz resonó a través de dimensiones que no sabía que existían. Cada palabra llevaba el peso de las galaxias que nacían. El juego que Lucifer juega con los de tu especie termina ahora. La presencia del arcángel llenó el vacío como el amanecer llena un valle, haciendo retroceder la antigua oscuridad. Donde su luz tocaba las sombras, éstas se retorcían y gritaban en frecuencias que hacían vibrar mis dientes. Las otras almas atrapadas se agitaron, levantando sus cabezas como plantas que se vuelven hacia el sol. Tu mundo está al borde de un cuchillo, continuó Seriel. El vacío crece hambriento y las barreras entre las realidades son delgadas. Cada alma atrapada aquí es otra grieta en la base. Cada bucle debilita aún más los muros. Su atención se centró en mí y el peso de esa mirada casi me hizo caer de rodillas. Tú, Matthew Reyes, has recorrido el bucle más veces que cualquier otro. Has vislumbrado verdades destinadas a destrozar las mentes mortales, sin embargo, sigues intacto. Esto te hace adecuado. ¿Adecuado para qué? Mi voz sonaba como el susurro de un niño después de su resonancia cósmica. Para ser mi nave. Para ayudarme a terminar este juego antes de que tu realidad se colapse en el vacío. La forma del arcángel cambió,
su luz se unió en algo casi humano. Pero sé esto. Compartir la existencia con un ser como yo te cambiará. El hombre que eras se quemará. Pensé en los bucles interminables, los innumerables fracasos, las almas atrapadas en esta prisión sin tiempo. ¿Qué pasa si me niego? Entonces el juego continúa. Los bucles giran. Tu mundo se ahoga lentamente en la oscuridad hasta que no queda nada más que el vacío y sus amos. Las alas de Seriel se plegaron en dimensiones que no podía ver. La elección debe ser tuya. El libre albedrío no es un regalo que podamos anular. Las otras almas observaron con ojos hambrientos, la esperanza se encendía en caras que habían olvidado su significado. Detrás de ellas, las sombras se reunían como nubes de tormenta, sus susurros un coro de odio y miedo. Esto ya no se trataba solo de mi supervivencia. Cada persona que había visto destrozada por este lugar, cada realidad que había vivido y no había logrado cambiar. Todo me había llevado a este momento. ¿Qué necesitas que haga? La luz de Seriel se intensificó hasta que eclipsó cada recuerdo de la luz del sol. Ábrete a mi esencia. Rinde tu forma mientras mantienes tu voluntad. Conviértete en la espada que corta la sombra. La fusión se encendió con fuego cósmico. Una llama que precedió a los soles. No la combustión cruda y terrenal que había intentado contra los doppelgangers, sino la luz primordial que existía antes de que la materia aprendiera a quemar. La electricidad divina reescribió mi ADN con nuevos alfabetos, cada célula se transmutó en una orquesta cuántica. Mi conciencia se expandió más allá de la carne, más allá de los límites de los momentos únicos en el tiempo. Vi el vacío por lo que realmente era, no solo una prisión, sino un cáncer que crecía entre las realidades. Vi a los doppelgangers como realmente existían, no solo reflejos, sino fragmentos de la voluntad de Lucifer dados forma y propósito. A través de la percepción de Seriel, el conflicto mayor se desarrolló ante mí. Los ángeles y demonios eran dibujos de jardín de infancia de pesadillas cuánticas. Figuras de palo que intentaban capturar tormentas solares. Esta guerra había rugido desde que el primer fotón perforó la nada, y ahora mis átomos cantaban en su coro. La esencia del arcángel se inundó a través de mí como galaxias líquidas. Mi carne se convirtió en luz cuántica. Mi esqueleto, en polvo de estrellas cristalizado. La metamorfosis se precipitó a través de dimensiones que nunca supe que contenía, haciendo que la tela del vacío vibrara como una telaraña pulsada. Las otras almas cayeron de rodillas, sus caras reflejaban la luz que ahora irradiaba. Incluso las sombras se retiraron, sus susurros se convirtieron en gritos de rabia y terror. Extendí la mano con sentidos que nunca antes había tenido y sentí el pulso de la realidad misma, el latido del corazón de la existencia temblando bajo el asalto del vacío. Prepárate, la voz de Seriel resonó a través de mi conciencia transformada. Lucifer se acerca, y con él viene la verdad de por qué creó este juego. La verdadera batalla comienza ahora. El vacío tembló de anticipación y en algún lugar en la oscuridad, la risa antigua resonó. La confrontación final se cernía, y esta vez, la enfrenté vestida con fuego divino. Los bucles interminables me habían llevado a esto. No solo un escape, sino un ajuste de cuentas.